Y también el cambio climático lo tenemos que llevar a nivel del derecho, el derecho a la salud. Y para hablarnos de este tema está con nosotros la doctora Marisol Angles Hernández. La doctora Marisol Angles Hernández es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ella también es de las convencidas, y además de que está convencida, que trabaja cotidiana e intensamente en lo relacionado al cambio climático, el derecho y la salud. Gracias, doctora Angles, por estar con nosotros. Muchas gracias a todas, a todos acá. Un gusto estar con ustedes y me congratulo de la celebración de este congreso, que es tan complejo, tratando temas complejos con diferentes áreas del conocimiento que también son muy importantes. Creo que al final del día a lo que nos lleva el programa es a darnos cuenta de que tenemos que establecer un diálogo de saberes entre distintas ciencias, porque el cambio climático así nos lo está exigiendo. Entonces, bueno, algunas cosas las voy a pasar muy rápido porque ya las hemos ido mencionando durante la mañana quienes me han precedido, pero justamente lo que tenemos que ver acá pues es que cómo este vínculo entre los efectos del cambio climático y la salud ya no son cuestionables, ¿no? Tenemos suficientes evidencias científicas sobre las afectaciones a la salud que están presentándose como resultado del incremento de este fenómeno. Pero también algo importante, que también lo comentaba ya el doctor Urbina previo, es que la pobreza y las desigualdades son de los dos elementos fundamentales que están agravando la situación, y además son dos de las características de muchos de nuestros países, pero en este caso del nuestro, pues que nos interesa sobremanera resolver. Desde el punto de vista jurídico, ¿por qué es importante establecer este diálogo? Ya lo decía también el doctor, vamos a los foros, vamos a los planes, a los programas, a las estrategias. Bueno, todo esto, y también el doctor que me antecedió ahora, hablando de la geopolítica, nos está conminando a llegar a acuerdos internacionales. La adopción de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático fue justamente el reconocimiento a nivel internacional de la problemática y de la necesidad de atenderla de forma cooperativa, de forma coordinada y con la participación de todas las personas, de todos los actores. Si bien, como ya se dijo, no todos somos igualmente responsables del calentamiento global, todos lo somos de una u otra manera. Cada uno de nosotros acá sentados somos responsables del fenómeno, y obviamente ya a escala país, a escala regional, pues tenemos nuestras diferencias. No podemos responsabilizar de igual manera por las emisiones a Haití que a China o que al propio México. Sin embargo, no es que unos sean peores que otros, simplemente es que unos tuvieron mejores o alternativas de desarrollo, y hoy lo que se está justamente cuestionando a nivel internacional en este contexto geopolítico de cooperación es en qué medida los países que no somos todavía desarrollados tenemos que, por usar una palabra, sacrificarnos para mantener nuestros bosques, nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad, a costa de que quienes ya se desarrollaron y ya llevaron a cabo esta quema exacerbada de combustibles fósiles, pues sigan manteniendo su estatus de vida y su calidad de vida sin ninguna intención de reducir su confort, ¿no? Como muchos de los gobernantes dicen. Otra cosa que hay que contextualizar acá es el efecto de la pandemia. Recordemos que previo a la pandemia se habían tomado bastantes acuerdos sobre la transición energética, sobre la transición justa. De hecho, Alemania había dicho que cero ya a los fósiles. ¿Y qué pasó con la pandemia? Pues la pandemia, este virus que es invisible a nuestro ojo humano, a simple vista, pues nos paralizó, nos vino a poner un alto, nos vino a mostrar los vínculos que hay entre salud global, porque no importaron las fronteras, no importábamos si éramos países desarrollados o en vías de desarrollo, no importaba nada. De todos modos nos paralizó y de todos modos nos hizo hacer un alto y una reflexión de cómo nos estamos conduciendo, cómo nos estamos vinculando con nuestro entorno y qué es lo que debemos hacer para cambiar este status quo. Es así que, pues estos datos también ya los presentaba de alguna forma el doctor Urbina. Tenemos un incremento muy grave de las condiciones de pobreza, pobreza multidimensional, y esto pues se ve como en combinación con estos determinantes sociales para la salud en un agravamiento de las condiciones.
Si nosotros nos situamos en este marco jurídico que está regulando el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, lo que vamos a encontrar es que se trata de un marco jurídico, si bien con algunas áreas especializadas, como la Ley General de Salud o como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, al final del día hay una interacción de todos estos derechos. No podemos hablar del derecho a la salud si no hablamos del derecho al medio ambiente sano. Y no podemos hablar del derecho al agua si no hablamos del derecho al medio ambiente sano. Entonces, es bien difícil, digamos, separarlos y verlos como por cuerdas separadas de forma autónoma. Están interrelacionados y esto es lo que se trata de colocar desde un enfoque de derechos. Desde un enfoque de derechos humanos, lo que vemos es que el derecho a la vida, a la salud, al agua, a los servicios básicos, al medio ambiente, a la vivienda, al desarrollo, a la alimentación, y así podemos seguir con todos los derechos que están imbrincados en la Agenda 2030, pues que uno tiene que ver con el otro, sí o sí. Entonces, necesariamente tenemos que abordar de manera interdisciplinaria la problemática. Por eso me congratulo de este congreso que nos llama a las diferentes voces a colocar nuestro granito de arena. Acá tenemos que este derecho a la salud pues está reconocido en diversos instrumentos de orden internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las convenciones sobre derechos del niño, de la mujer, y así, a nivel universal. Si nos trasladamos al ámbito regional, a la región americana, que es donde nos encontramos, pues también vemos que estos instrumentos del sistema universal han sido recogidos, y no solo recogidos, reformulados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y aquí tenemos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y algo bien importante que muchas veces no sabemos. El primer instrumento jurídico internacional vinculante, obligatorio para los estados a nivel internacional, que reconoce el derecho al medio ambiente sano y a servicios públicos básicos, es el Protocolo de San Salvador, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso es grandioso y tenemos que explotarlo, porque es obligación de los estados que forman parte de la Convención, como ellos México, garantizarlo. Además, pues tenemos otro tipo de instrumentos que también reconocen los derechos a la calidad de vida, a la dignidad y al desarrollo. Nosotros a nivel constitucional en México tuvimos una reforma muy importante en el 2011, que es nuestra gran reforma de derechos humanos, que colocó en un nivel muy importante los tratados internacionales. Estos tratados que ya mencionábamos cobran un nivel de igual jerarquía que la propia Constitución e inclusive superior si se encuentra en ellos una mayor protección a los derechos que allí se protegen o se tutelan. Por lo tanto, pues estamos viendo que ya no solamente tenemos a la Constitución como esta norma máxima, sino también a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Por qué es importante esta reforma? Bueno, esta reforma también tiene otras virtudes. Primero, involucra a todas las autoridades del Estado en el ámbito de sus competencias. ¿Qué significa? ¿Quién es autoridad? ¿Estamos implicados en el sector salud? Generalmente pensamos que la autoridad pues, está en el ámbito de carácter eminentemente administrativo, emitiendo resoluciones o en el ámbito jurisdiccional. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que quien lleva a cabo actividades a partir de las funciones del Estado pueden marcarse en un acto de autoridad, en un acto administrativo. Entonces, el sector salud, el sector público del sector salud de nuestros países, pues es enmarcado en este rubro. Por tanto, el sector salud está obligado a promover, a respetar, a garantizar los derechos humanos que están consagrados en la Constitución, como es también el derecho humano a la salud, al medio ambiente sano y al agua. Y además nos dice la propia Constitución que el Estado, ¿y quién es el Estado? ¿No? Esta estructura que también está inmersa en la ejecución y la realización de los derechos, tiene que investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Ustedes saben que en materia de salud hemos avanzado muchísimo con diferentes mecanismos, los comités de ética, ¿no? Los diferentes espacios para denunciar, que antes no había.
pues las comisiones de derechos humanos estatales, la nacional. ¿Para qué? Para reclamar nuestros derechos, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se articula todo este andamiaje normativo con los derechos reconocidos en diversos instrumentos, tanto internacionales como nacionales. La Constitución, como les decía en nuestro artículo 4, antes ese artículo, para quienes estudiamos Derecho, se conocía como el cajón desastre, porque ahí cabía todo, pues, lo que metías y guardabas y a ver qué día lo usabas. ¿Por qué? Porque requerías de un programa, de un instrumento que hiciera operativo el derecho. ¿Qué derecho? Pues es que ahí está el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un montón de cosas, ¿no? Al medio ambiente, al agua. Entonces, ¿qué se decía? Pues algún día que haya un programa que nos garantice que pueda yo acceder a la vivienda, ¿no? Infonavit, Foviste, estos mecanismos. Algún día que haya un programa que me permita acceder a la salud, IMSS Bienestar o el ISSSTE, demás. Hoy día estos son derechos humanos a partir de esta reforma y son exigibles. No me tengo que esperar a que haya un programa para exigirle al Estado su cumplimiento. Y además tenemos la ley especializada en la materia, que como ustedes saben es la Ley General de Salud, que ya esta ley empezó con este esfuerzo de incorporar estos determinantes, ¿no? De incorporar las condiciones medioambientales como un determinante de la salud fundamental. Lo mismo que el acceso al agua, pero ¿a qué agua? ¿A qué tipo de agua? Cuando nosotros revisamos los informes de Conagua, es un poco penoso que uno lea que gran porcentaje de la población en México tiene asegurado su derecho de acceso al agua, pero esa agua no es una agua en condiciones de tomarse. Entonces, ¿qué agua me estás proveyendo? ¿Qué agua me estás garantizando? Estas cosas son las que tenemos que ir exigiendo para que cambien. Ya se hablaba un poco antes del tema de la salud global. Un solo planeta, una salud global, y otra vez el virus SARS-CoV-2 nos lo demostró, nos lo hizo evidente. Entonces creo que cuando estamos hablando desde salud global, estamos involucrándonos en estos procesos que tienen que ver con múltiples actores que forman y que manejan diferentes espacios de política global para la salud. Acuérdense que en la pandemia veíamos, ¿no?, cómo salían las autoridades mundiales, las autoridades regionales a dar, ¿no?, digamos, la línea de por dónde teníamos que ir los países. Bueno, pues un poco esto al final se decanta en los ámbitos nacionales. Estas directrices de salud global acaban en los espacios nacionales, determinando las acciones de política pública en materia de salud. Y como ya se dijo, pues el cambio climático no solo es qué calor, qué lluvia, qué frío, cuánta sequía. El cambio climático son vidas humanas y vidas de otras especies. Entonces es algo que nos tenemos que tomar en serio. Los principales actores de la gobernanza, como hablaba el doctor previo de la geopolítica, pues tienen que ver con, evidentemente, las instituciones financieras internacionales, justamente por este tema de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. No todos somos igual de responsables. En esa medida, quienes son más responsables tienen que ayudar con apoyo financiero mediante la cooperación internacional para hacer realidad las políticas de intervención en los países menos desarrollados. Estos países desarrollados, pues además de esta ayuda vía la cooperación internacional, tienen la obligación de reducir sus emisiones en sus propios países y no crear mecanismos tramposos como el que se creó en el protocolo de Kioto mediante mecanismos de desarrollo limpio, que pues yo sigo aquí contaminando con mi mismo nivel de confort y te pongo por allá unos bonos de carbono en Costa Rica y entonces pues ya eso me lo pongo a mi favor, ¿no? Sino realmente tiene que haber una reducción de emisiones en sus propios países, de una manera significativa. También las corporaciones nacionales e internacionales juegan un rol muy importante en esta gobernanza climática, porque al final del día, pues es donde está el dinero, es donde se toman las decisiones y es lo que va dirigiendo los cambios, ¿no? Como yo les decía, pues Alemania había dicho 0 a los fósiles previo a la pandemia, ¿y qué hizo hoy Alemania? Regresó al carbón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Instituciones multilaterales que nos den confianza, ¿no? Tenemos en México diferentes
historias en cuanto a nuestras relaciones internacionales en los organismos multilaterales. México se ha caracterizado por ser un país cooperativo y en este sentido, pues abrirnos a estas instituciones para generar estos diálogos, ¿no? Replicar estos diálogos que han generado tan exitosamente como esta mañana, con los grupos de expertos que están, que escuchan, que retroalimentan, para justamente construir estas políticas de intervención. Se ha hablado mucho acá de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿Y por qué es importante la Convención Marco? Primero, porque es un instrumento jurídicamente vinculante para los estados. Segundo, porque México lo firmó y lo ratificó. Y tercero, porque de manera importante genera este vínculo entre cambio climático, medio ambiente y salud. Si se fijan en su artículo 1, está hablando de los efectos adversos del cambio climático y entre ellos incluye los efectos nocivos significativos en salud y bienestar humanos. Y uno empieza a cuestionarse acá, ¿y qué es bienestar? ¿No? Porque es muy fácil leer lo que uno lee por allá. ¿Y qué es bienestar? Pues es estar bien, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué es estar bien? Pues es un constructo que vamos a definir dependiendo del contexto. No es lo mismo estar bien para las personas de Campeche que estar bien para las personas de la Ciudad de México, que estar bien para las personas de San Luis Potosí. Por eso tenemos que ir ajustando estas categorías de bienestar, de dignidad. Igualmente, el artículo 4 nos habla de las partes, es decir, los estados, teniendo esta obligación de tomar en cuenta las responsabilidades que ya les decía yo, comunes respecto del fenómeno, pero diferenciadas, pues entonces también se habla de reducir al mínimo los efectos adversos de la economía en salud, política pública y calidad medioambiental. ¿Qué es este trinomio? Esto que les digo de están imbrincados los derechos, están conexos, medio ambiente, agua, salud, vivienda. No podemos verlos separados, tenemos que verlos en interacción. Por eso creo que el cambio climático tendría que transversalizar las políticas públicas. Si estamos hablando de políticas de vivienda, atravesarlas por cambio climático. ¿Qué riesgos hay en esa política de vivienda? De inundaciones, de deslaves. Si estamos haciendo una política agraria, ¿qué riesgos climáticos hay? De sequía, de inundaciones, porque nada es bueno ni para la siembra, ni mucho, ni tampoco poquito, ¿no? Entonces, hay que mirar que este cambio climático, como política pública, debería de ser un eje transversal si realmente queremos construir un país resiliente y adaptado al fenómeno del cambio climático, pues que no es que lo vayamos a reducir, en realidad estamos aprendiendo a lidiar con él. Este Acuerdo de París, que también ya se ha mencionado, pues también, como ustedes lo pueden mirar, recuperó, porque es un instrumento adicional a la Convención sobre Cambio Climático, recuperó los aspectos de salud y cambio climático que ya tenía la Convención, pero agregó el enfoque de derechos. Y eso es algo bien importante porque justamente obliga a los estados a respetar, promover y tomar en cuenta los derechos humanos, incluido el derecho a la salud y sus respectivas acciones en cuanto a las diversas acciones de ejecución y política que desarrolle cada estado. Este acuerdo nos dice que al adoptar las medidas que se definan para la reducción de gases de efecto invernadero en cada uno de los países, se deberán respetar y promover estas obligaciones en relación con los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, y también nos dice que hay que velar porque el esfuerzo de mitigación realmente sea lo más alto posible. ¿Qué es mitigación? Es reducir gases de efecto invernadero. Esa es la clave, ¿no? Reducir gases de efecto invernadero reconociendo el valor social, el valor económico y también el ambiental de estas medidas de mitigación. Ahora bien, nosotros también tenemos que, ya se decía, vimos varios mapas en la mañana, somos un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Fíjense cómo es nuestra percepción del riesgo, que por ejemplo la Secretaría de Salud contrató un estudio de vulnerabilidad al cambio climático de sus principales destinos costeros, ¿no? Pensando que los riesgos del cambio climático están en las costas. ¿Esto de qué nos habla? Pues de que nos falta información. El fenómeno del cambio climático nos afecta
no importando dónde nos ubiquemos, no nada más afecta en las zonas costeras, también afecta en la zona continental. En este sentido, a nivel internacional, el Consejo de Derechos Humanos ha emitido una serie de resoluciones que son como estos trabajos que los expertos van realizando sobre problemáticas que identifican comunes y globales para ir como, digamos, preparando el terreno para la adopción de instrumentos, digamos, más fuertes, ¿no? Más vinculantes. Esta resolución, la 723, ya abordó la preocupación a nivel internacional sobre el cambio climático como una amenaza de gran alcance para toda la humanidad y sus repercusiones sobre el pleno disfrute de los derechos humanos. La siguiente resolución, la 10.4, nos habla de exhortar a los estados a que tomen en cuenta, entre otros aspectos, los derechos humanos en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas. Y la siguiente nos dice que hay una relación estrecha entre derechos humanos, cambio climático y grupos vulnerables. ¿Qué está pasando aquí? Pues que las resoluciones se van especializando. El Consejo de Derechos Humanos se va dando cuenta pues que las relaciones, las interrelaciones y los efectos cada vez tienen también efectos diferenciados y se profundizan dependiendo ya las categorías que teníamos sobre discriminación y grupos vulnerables, mujeres, niños, pueblos indígenas. Justo hoy salió, pero ya no me dio tiempo porque ya venía en ruta para acá. La resolución relativa a cambio climático, niñas y niños. El impacto del cambio climático en las niñas y niños. Y uno pensaría de entrada, ¿qué vendrá ahí, no? Pues resulta que, por ejemplo, si ustedes piensan en los aspectos de la sequía que produce el cambio climático, ¿quiénes creen ustedes que van a acarrear el agua para las casas? Son los niños y las niñas y los jóvenes. Entonces, su riesgo de perder la posibilidad de ir a la escuela, o sea, vean cómo se van multiplicando las interacciones. El acceso al agua limpia, al agua segura, al esparcimiento, pues todo eso se va perdiendo porque ahora tienen que caminar mucha más distancia para poder acceder al agua que llevan a sus casas. Además, imagínense un niño, no sé quién de ustedes ha acarreado cubetas, pero pues yo por lo menos cuando acarreo, la llego bien llena y llego con 3/4 a mi destino, ¿no? Entonces los niños todavía, pues con mayores dificultades, llegan yo creo que con media cubeta a su casa, ¿no? Entonces, hay que mirar pues, cómo esto tiene implicaciones de manera conexa, como les decía, en otros derechos. Por eso también tenemos que pensar que cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de acceso a servicios públicos básicos, a salud, tenemos este paraguas del cambio climático aquí arriba, ¿no? ¿Y cómo hacemos para lidiar con él? Creo que esta convocatoria que se hizo para el Congreso es una muestra de que una forma de cómo hacer, sentarnos a dialogar, sentarnos a colocar como esos puntos sobre las IES, esos aspectos donde sí o sí tenemos que trabajar y no podemos dejar de lado. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el comité especializado del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si bien no habla del derecho humano al medio ambiente sano, como yo les decía, siempre les digo a mis alumnos, viajen en el tiempo, ¿no? Cierren sus ojitos y viajan en el tiempo al año en el que se adoptó el instrumento. Pues el pacto es de 1966, no hablábamos de problemas de medio ambiente, pero sí habla de condiciones de vida digna, de las mejores condiciones de salud. Entonces, pues el medio ambiente es un determinante fundamental. Si no está pues las condiciones, los resultados no son los mejores. Bueno, este comité que analiza el cumplimiento del pacto por parte de los estados, le ordenó a México, o le comentó a México, asegurar la debida protección de los recursos hídricos, incluso contra los efectos negativos generados por actividades económicas de explotación de recursos naturales y determinar sanciones y penalidades que tengan que ver con las empresas y sus operaciones, para evitar que contaminen los recursos hídricos. Y uno dirá, ¿y qué tiene que ver recursos hídricos, empresas y cambio climático? Bueno, pues ahí abajo hay un dibujito donde verán que tiene que ver todo, ¿no? Además, hay que pensar que tenemos muchísimas actividades industriales que son de gran extracción hídrica, ¿no? Ya lo habíamos visto con una empresa cervecera que se quería instalar en el norte de Mexicali, donde de por sí es una zona de estrés hídrico, y luego quieres colocar ahí una actividad cuya principal insumo es el agua,
pues es que ¿dónde está nuestro sentido común, ¿no? Nada más, ya ni siquiera otra cosa. Ahí es donde tenemos que ir entendiendo que todo lo que hacemos a nivel personal, a nivel industrial, a nivel Estado, a nivel gobierno, a nivel instituciones, tiene efectos climáticos y tenemos que concientizarlo y hacerlo, digamos, internalizarlo en nuestras decisiones y en nuestras operaciones. También este comité le dijo a México que la capacidad de adaptación de la población, es decir, de nosotros, de las personas, se va a fortalecer sobre la base de mecanismos de participación social, transparentes e inclusivos, con enfoque de género y derechos humanos. ¿Y esto por qué es importante? Porque generalmente pensamos que la política pública se diseña en los curules especializados, pero resulta que las comunidades y los pueblos tienen un conocimiento especializado sobre su territorio, sobre su realidad, sobre cómo por estos años que han estado olvidados han ido solventando los efectos del cambio climático. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablarnos, invitarnos, sentarnos en el mismo plano horizontal a diseñar y a construir las políticas de intervención para cada lugar. En este diagrama lo que podemos ver es cómo la regulación en México pues, ha incorporado desde la Constitución estos derechos a la salud, al medio ambiente, también la legislación de cambio climático, que hay que decir, México es uno de los pocos países que tiene una legislación específica en materia climática, que habla del derecho al medio ambiente sano y también habla de mecanismos de mitigación y adaptación, y nuestra Ley General de Salud, que incorpora como parte del Sistema Nacional de Salud el mejoramiento de las condiciones sanitarias y medioambientales. ¿Por qué es importante el ámbito de adaptación y no quedarnos solo con la mitigación? Mitigar es reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Adaptar es prepararnos. Entonces, la adaptación es fundamental porque nos permite trabajar en la gestión integral de riesgos, en cómo reducimos, por ejemplo, los riesgos de exposición. Pensaba, por ejemplo, ahora que con el cambio climático ya tenemos dengue en ciudades donde no había dengue, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo nos preparamos? Una ciudad que no había experimentado el dengue, una población que no sabe qué es el dengue, ni siquiera sabe de los síntomas. Bueno, déjense la población, los médicos. ¿Por qué? Porque no está en el ámbito, ¿no? El sistema epidemiológico local no está preparado de primera instancia para responder a un buen diagnóstico porque no es una enfermedad común en la localidad. Entonces, ¿cómo nos preparamos para gestionar estos riesgos a los que nos está llevando el fenómeno? Esto también, los recursos hídricos, que ya decía el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues son fundamentales para la vida. Recordemos que somos 70% agua y prácticamente todo lo que consumimos y todo lo que usamos requirió y requiere agua. Entonces tenemos que conservar nuestros recursos hídricos. La agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura son fundamentales no solo para garantizar el derecho a la alimentación, sino para tener una salud adecuada. Nosotros hoy vemos cómo el uso intensivo de plaguicidas y de sustancias contaminantes pues está generando enfermedades muy graves en las zonas agrícolas y luego yo creo que también en nosotros, pero nosotros ni nos vamos a enterar de dónde vino, ¿no? Porque lo que nos comemos, seamos veganos, seamos ketos o seamos lo que seamos, no sabemos cómo se produjo, ni dónde, ni qué le pusieron. ¿Y qué pasa? Pues que hay una presión muy grande por los agricultores, ¿no? Sobre todo los que llevan a cabo procesos intensivos por mayor producción, mayor uso de agroquímicos, mayor uso de fumigación aérea. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué estamos beneficiando? Es lo que nos tenemos que parar a cuestionar. A unos cuantos a costa de un montón de niños que a la hora del recreo o a la hora de realizar deportes pasa la avioneta a fumigar y ahora los niños tienen cáncer. ¿Por qué estamos permitiendo esto? Creo que es momento de que hagamos un alto, un impasse y realmente repensemos el modelo de desarrollo que estamos implementando y las consecuencias de eso si realmente queremos. Otro mecanismo de adaptación muy importante es el ordenamiento ecológico del territorio, de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano.
la frontera agrícola se amplía, los desarrollos urbanos se amplían, todos queremos casa, terreno, perro, coche, internet, ¿no? Pero bueno, está bien, pero tenemos que definir qué modelo de casa, coche, terreno. No todos vamos a andar con la Homer esa, ¿no? Que es espeluznante. Entonces, estos son los pensamientos que nos deben de, yo digo, en nuestras noches de insomnio, atormentar, ¿no? Para ver cómo le damos la vuelta a esto, a lo que hemos caído. La salubridad general se enmarca en un aspecto de adaptación fundamental, la infraestructura de salud pública. Y bueno, yo qué les digo a ustedes, ¿no? Que son acá los expertos y las expertas. El manejo de residuos sólidos municipales. ¿Cómo es posible que en otros países la basura, lo que comúnmente llamamos basura, estos sólidos municipales, sean el insumo para generar energía y nosotros no sepamos a dónde esconderlos, ¿no? Los estemos llevando de un estado a otro porque no sabemos qué hacer con ellos. Y finalmente, los ecosistemas y la biodiversidad, que son fundamentales para la vida planetaria, ¿no? ¿Eso quiere decir que ya me callé? ¿O algo así? Bueno, entonces me voy a las recomendaciones porque creo que sí quiere decir eso. Bueno, nada más les voy a leer los retos. Creo que tenemos que fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica e incluir el diseño de acciones de atención a los impactos de salud relacionados con cambio climático. Fortalecer el diseño de indicadores de salud relacionados también con cambio climático que consideren factores ambientales, laborales y sociales. Instrumentar y fortalecer políticas públicas enfocadas a reducir riesgos a la salud e incrementar y fortalecer políticas enfocadas a reducir riesgos a la infraestructura de salud. Y entre las recomendaciones o conclusiones es importante que veamos que el derecho a la salud, como los demás derechos humanos, se encuentra en plena conexidad con otros derechos de igual envergadura y como pueden ser a la salud, al agua, a la educación, bueno, ya les di toda esa listota, están acá. Resulta impostergable, a mi punto de vista, desarrollar políticas integrales en materia de adaptación y mitigación, no enfocarnos solo en mitigación. La adaptación también es muy importante para mejorar la calidad medioambiental y garantizar los derechos humanos. Y creo que aquí ya me voy a quedar. Del sistema climático y las condiciones ambientales depende la supervivencia planetaria. Si no lo entendemos, pues podremos seguir teniendo 20,000 congresos y seguiremos viéndonos más viejitos, pero pues igual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angles, por esta excelente presentación. Y bueno, como bien lo comentaba la doctora, México ya tiene un marco jurídico en relación a la legislación sobre cambio climático y medio ambiente. Ahora lo importante es, como comentó la doctora en su conclusión, llevarlo a la práctica. Porque hay mucho escrito, como ya se ha venido comentando en el evento, escritos, consensos, reuniones, pero bueno, el problema sigue y sigue creciendo, que es lo más grave. Pero con esta charla que nos ha impartido, doctora, y gracias por compartir sus conocimientos, ya nos dio la certeza de que México, por lo menos estamos blindados desde el punto de vista jurídico en este marco, ¿no?, en relación al cambio climático y el medio ambiente, que como lo comentó bien en una de su lámina final, ¿no?, esto pone en riesgo el planeta. Ya no es una pequeña comunidad o una ciudad o un estado, sino que es todo nuestro planeta y si no cuidamos eso y lo seguimos perpetuando en el sentido de más contaminación, un uso irresponsable de recursos, un crecimiento no sostenible y además una lucha encarnizada por el poder geopolítico y por este consumismo masivo que nos está acabando, pues esto va a seguir caminando y no va a tener freno. Pero bueno, hay que usar la ley y los medios jurídicos para tratar de contenerlo y exigir a los tomadores de decisiones, porque así lo indica la ley, que cumplan lo que está escrito, ¿no? Porque a fin de cuentas se emanó del pueblo a través de una legislación en las cámaras. Y esto va a favor del pueblo, es democracia pura, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Así que muchas gracias, doctora. Gracias por su presentación. Bueno, y a continuación vamos a tener 15 minutos para estirar las piernas, tomar un café, convivir, y en 15 minutos regresamos para poder completar a tiempo el primer día de nuestro evento. Gracias. No cuidamos eso y lo seguimos perpetuando en el sentido de más contaminación,
un uso irresponsable de recursos, un crecimiento no sostenible y además una lucha encarnizada por el poder geopolítico. Dije,